Nosotros nos acercamos a la epístola de Filemón, carta a Filemón. Vamos a buscarla primero y vamos a leer esta carta que no solemos leer, pero que hoy esperamos que el Señor nos hable a través de ella. Filemón, leemos. De Cristo Jesús y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está Bueno, si os asustáis, no sigáis, simplemente os asustáis en silencio y ya está. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Señor, en este momento te rogamos que nos asistas, que nos ayudes a abrir nuestro espíritu, nuestra mente, a lo que tú tengas que decir en tu palabra. Te pedimos que uses a Josep para guiarnos en esta meditación y también pues, que todos los problemas técnicos, todos los problemas que pueda haber a nuestro alrededor, Señor, no puedan ocultar esta verdad tan maravillosa que tú nos muestras en este texto. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Josep, creo que no lo hemos conseguido, pero confiamos en que pueda ir todo bien. Ahora te traigo un agua. No. Bueno, buen día. Buen día. Quien no nos conozca a Eric a mí no sabe nuestra complicidad. Pero, como dice mi esposa, dice, estáis haciendo chistes todo el rato. Lo quiero mucho, lo queremos mucho. Para añadir un tono dramático, eran las 4 de la mañana y me he quedado sin voz. No podía ni llamar a mi esposa de un resfriado que arrastramos con cariño desde hace 2 semanas o 3, ¿no?
Así que espero que mi voz llegue, por eso te he pedido, Eric, que leyeras la epístola, para descansar un ratito. Muchos saludos de la Iglesia en Calle Verde, y en especial del pastor Francisco Mira. ¿Qué compartir con vosotros? Pues digo, claro, cuando alguien aparece de año en año, tengo miedo de repetir algún tema. Y el Señor puso en mi corazón compartir la epístola de Filemón. Filemón, que a lo mejor para muchos os suena cómic, ¿no? El nombre. Mortadelo y Filemón. Pocos padres han puesto a su hijo Filemón de nombre, pero en cambio es un gran creyente. Y os propongo esta mañana acercarnos, no haremos un estudio ni mucho menos a esta epístola. Armando me escribió el lunes, muy eficaz, y me dijo, ¿de qué vas a hablar? Y le dije, pues de la Carta de Libertad en Cristo. Y yo no sé si los hermanos de la alabanza lo sabíais o el Espíritu Santo nos ha ido guiando unos a otros, pero lo cierto es que tiene mucho con aquello de lo cual hemos cantado esta mañana. Una carta de libertad en Cristo. Bueno, si no estuviéramos en una iglesia evangélica, nadie hablaría de esclavitud esta mañana. Somos libres, ¿no? Y nos llenamos la boca en Europa en el siglo XXI, aunque habría que hacer muchos matices, porque cada vez hay más adicciones y lo que seguiremos hablando en los próximos años de diferentes adicciones. Por no hablar de los esclavos laborales, de las esclavas sexuales, en fin, etcétera, ¿no? En tiempos del apóstol Pablo, cuando se escribe esta epístola, había la esclavitud. De hecho, el Imperio Romano estaba fundamentado en un sistema injusto en el cual 60 millones de personas producían para sus amos y no tenían muchos de los derechos que hoy conocemos nosotros. Algunos se ocupaban en actividades agrícolas, otros llevaban la administración. A veces tenemos una idea un poco distorsionada del esclavo. No era un ignorante. Muchas veces sabía leer, sabía estudiar, sabía redactar y servía para instruir a los hijos del amo. ¿Podía ser un esclavo libre? Pues sí, había alguna posibilidad. Se llamaba manumisión. En ciertos momentos el esclavo podía... Esto, como podéis entender, era súper difícil, porque les pagaban un sueldo miserable, mínimo, paupérrimo. Pero algunos recogían, y al final de su vida, si el amo quería, podían comprar su libertad. Y entonces ya no se llamaban esclavos, sino que se llamaban libertos. Pero todo no había acabado aquí. El Imperio Romano no estaba dispuesto a reconocer que esa persona era normal, como otros. Se le seguía recordando que venía de la esclavitud y, por lo tanto, no podía tener ni cargos políticos, y muy importante para nosotros esta mañana, lo elaboraremos un poco más, no podía tener cargos religiosos. Es decir, era un ciudadano de segunda. Pero habían estas dos posibilidades, que el amo, en un momento de generosidad, declarara que no eras esclavo o que tú pudieras comprar tu libertad, puedo decir, muy difícil. ¿Y cómo el amo podía dar esa carta de libertad? Pues muchas veces porque se enamoraba de la esclava y la convertía en esposa, pero pocas veces ocurría. O algunas veces cuando el esclavo tenía una enfermedad o se hacía viejito, como dicen en Latinoamérica, porque entonces el esclavo era un gasto más grande para el propio amo. Te declaro libre, bueno, un poco vete a morir a otro sitio, que me resulte más barato. La epístola de Filemón, en muchos sentidos, es única. Se escribió, se asume, en el año 60-62 después de Cristo, y el firmante de la epístola habéis visto que es Pablo y Timoteo, aunque Pablo dice que la escribe de su propia mano, y probablemente cita a Timoteo porque era una persona, un hermano muy reconocido, con mucha autoridad, en esa zona que hoy es Turquía. A veces nos olvidamos que el cristianismo primitivo nació en lo que hoy es un país musulmán, que es Turquía. Probablemente este hombre Filemón, que
que como veremos era un hombre rico, poderoso, vivía en la ciudad de Colosas. Y probablemente la epístola a los colosenses y la epístola a Filemón son del mismo tiempo. Colosas era una ciudad famosa porque había un río, era próspera, pero también había muchos terremotos en esa zona. Estaba más o menos a 20 kilómetros, ahora creo que se ha ido a luz, ahora ha vuelto, a 20 kilómetros de la Odisea. Y la Odisea ya nos suena un poco más, ¿verdad? Las epístolas Apocalipsis. Y estaba también en la zona de Éfeso. Éfeso todavía nos suena más porque hay la epístola a los Efesios. Por alguna razón, en la soberanía de Dios hay espacios geográficos donde florece el Evangelio. Y otros es que no crece absolutamente nada. Pero en el año 60, 60 y algo, el Evangelio estaba creciendo en toda esa zona del Asia Menor. Era una provincia romana. Si hoy, yo no he visitado Turquía, pero si visitamos Turquía, pues encontraremos pocas iglesias cristianas, o poquísimas, y probablemente encontraremos bastantes ruinas de lo que en algún momento fueron iglesias florecientes en el siglo I o hasta el siglo IV o V. ¿Pero por qué es única la epístola a Filemón? Pues porque es la epístola más cortita de las que escribe Pablo. Solo tiene un capítulo, lo hemos leído casi en un suspiro. Dicen algunos comentaristas, y tienen mucha razón, que cada palabra que hay en esta epístola tiene mucho peso. Y algunos dicen que incluso cada sílaba. Así que yo os pido que, aparte o más allá de la exposición de esta mañana, tengáis en algún momento el deseo de leer más la epístola de Filemón. Pero también es única por su contenido, porque aparentemente, como hemos leído, no hay ninguna declaración de doctrina. No hay exhortaciones generales respecto a la vida cristiana. Y estamos acostumbrados en que en todos los escritos de Pablo hay un cuerpo doctrinal, digamos una ortodoxia, una dogmática, y luego hay una ortopraxia, es decir, cómo esta doctrina se traduce en términos de relaciones personales. Aquí no. También es única por su destinatario, porque las demás epístolas de Pablo normalmente o están dirigidas a iglesias, la mayoría, o en el caso de las pastorales, Timoteo y Tito, a personas que son pastores, líderes o ancianos. Y aquí está escrita a un hermano, que es como tú y como yo, un miembro más de la congregación. Aunque, como veremos, aunque lo que parece es una epístola personal, no es privada. Si no, no la estaríamos leyendo nosotros esta mañana. ¿Por qué nos ha llegado una epístola personal al siglo XXI? Bueno, os lo diré al final del sermón. No si os portáis bien, si estáis atentos. Al final os diré por qué nos ha llegado probablemente esta epístola. Así que tenemos aquí una carta personal a un hermano nuestro que se llama Filemón, donde la iglesia se reunía en su casa. Sabéis que hasta el siglo IV los cristianos no teníamos templos, no teníamos edificios públicos, sino que las personas que conocían a Cristo pues se reunían en casas. También para pasar más desapercibidos. Y la gran bendición en Colosas es que había un hermano que tenía una casa grande, espaciosa, donde los cristianos se podían encontrar. Ha aparecido aquí un personaje que quizás también es muy importante en la epístola, que se llama Onésimo. Los que usáis la Reina Valera tenéis abajo lo que quiere decir la palabra onésimo. ¿No lo tenéis? ¿Lo habéis encontrado? Útil, valioso. Es decir, algún onésimo sí que hay en alguna iglesia evangélica, al menos yo lo he conocido. No sabemos cómo Onésimo se encontró con Pablo. Luego haremos algunas hipótesis. Lo que sí sabemos es que la ley romana culpaba al esclavo que huía. Habían esclavos que se cansaban o robaban a sus amos
y entonces, como el Imperio Romano era muy amplio, pues la gente se iba. ¿Y dónde se iba? Pues muchas posibilidades es de que se escapara a Roma, porque era una ciudad donde quedabas diluido en el anonimato. Era un delito legal, de tal forma que si este esclavo era recuperado, el dueño podía hacer con él de todo. Podía marcarle la cara con un hierro caliente, podía marcarle la espalda o incluso podía matarlo a latigazos. ¿Por qué? Porque de alguna forma así todos aprendían lo que no se podía hacer. Lo que seguro hemos visto, pero sí que no esperaba, lo que hemos visto en el versículo 10 es que este esclavo conoció el Evangelio por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, a quien engendré en mis prisiones. Bueno, aquí ya hay una primera expresión que casi nos tenemos que parar un poco. El apóstol Pablo está prisionero en Roma. No. Son cosas de la tecnología. Esto hace años nunca pasaba. Ahora, pues nos pasa a todos. Lo importante es que nos suene el mío. No, está ahí guardado. Pablo está prisionero. Hombre, pero si hemos cantado esta mañana que somos libres en Cristo, pues Pablo está prisionero. Y está prisionero, como él dirá, por Cristo y para Cristo. Pero ¿sabéis una cosa? El Evangelio no está prisionero. Esta es la gran noticia. El poder de Dios no queda aprisionado, permitirme, ni porque estemos en ciertos lugares, ni porque estemos pasando una enfermedad, ni por nuestra tendencia a la tradición, el que la tenga. El Evangelio es poder de Dios y sigue fluyendo. Y cuando alguien conoce el Evangelio por Pablo, dice, lo he engendrado. Dios me ha utilizado para engendrar una nueva criatura. Él dirá un nuevo hijo. Hermano y hermana, ¿cuántos hijos estás engendrando en Cristo? Qué gozo, ¿no? Si algún día llegamos a la eternidad y alguien reconoce que fue engendrado porque le hablaste del Evangelio, porque le diste un folleto, porque lo visitaste, porque le animaste a venir a la iglesia. Yo conoceré, tengo ganas. Un día, aquella persona que con 9 o 10 añitos, paseando por una calle de Barcelona, me dio un folleto que hablaba de Jesús. Lo guardé como una estampita. Mis padres decían, ¿pero qué es esto? ¿Cosa de protestantes? No, dejármelo guardar. Un día conoceré a 2 mujeres que el primer año que hubo libertad religiosa en España dejaron una Biblia en mi casa. Entró la luz en tanta oscuridad. En mi familia entró la luz. Algún día conoceremos cómo Dios utilizó las cadenas, las enfermedades, los momentos difíciles para expandir, dirá Pablo, la fragancia de Cristo. ¿Cuál es el motivo de la epístola? Bueno, lo hemos leído. Devolver Onésimo a su amo. Así de sencillo. Devolver Onésimo a su amo y que su amo no se pase con el castigo. Aquí hay también algo muy interesante. ¿Has hecho delitos? ¿Has hecho cosas que están mal? ¿O las estás haciendo? Bueno, Cristo te ha perdonado. Pero tienes que pagar con la justicia. Esto es algo que a veces he visto, y lo digo con toda humildad, no os conozco tanto, pero es algo que olvidamos. No, es que yo he defraudado a Hacienda, o yo he hecho una malversación, o yo tengo un delito sexual, pero ahora soy cristiano. Sí, pero has de pagar con la justicia. Y esta es una de las pruebas
de que hemos entendido el Evangelio, que somos nuevas criaturas. Onésimo, has conocido a Cristo, pero has de volver a tu amo. Uf, quina por, ¿eh? ¡Qué miedo! ¿Qué hará mi amo? Bueno, vamos a hacer una carta. Vamos a hacer una carta para que te acompañe, ¿eh? Pero está claro que Onésimo algo malo ha hecho, según el orden establecido. Ha huido o ha robado, no sabemos. Quizás es lo de menos. Supongo que os vais identificando con Onésimo, ¿no? Onésimo necesita un abogado. Alguien que hable a favor de él. Pablo no puede acompañarlo, está en la cárcel. Así que escribe esa carta, de su puño y letra. Quizás haya algo más profundo. Vamos más allá de la historia, de la carta literal, y vemos que en el versículo 21 Pablo quiere algo más. Quiere que Onésimo vaya a Filemón y que Filemón se lo devuelva. Fijaos, que cumpla con la justicia humana, pero hay algo todavía más sublime, como veremos, el reino de Dios. Sabemos por los escritos de los padres de la Iglesia que la Iglesia de Éfeso fue creciendo mucho y que probablemente Timoteo, el discípulo de Pablo, fue obispo en Éfeso. Pero uno de los obispos mejor conocidos y más fecundos se llamaba Onésimo. Así que probablemente este Onésimo llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso. Por cierto, murió apedreado, etc. Murió martirizado. Tres consideraciones muy rápidas después de esta amplia introducción. Uno es quizás el tema de la esclavitud. Quizás no lo tenemos tan latente. España abolió la esclavitud de sus colonias, de los países más tarde, por cierto, en 1800 y algo. Pero fijaos que algunos pensarían, ¿por qué Pablo no aprovecha la ocasión para que los amos liberen a todos los esclavos? No encontraréis esta confrontación en el Nuevo Testamento. Y yo creo que no es por casualidad que lo que Pablo está sugiriendo una y otra vez, y la palabra de Dios está sugiriendo, es que el verdadero problema no es tener un amo humano. El verdadero problema de la humanidad es que nuestro amo sea el mismo diablo. Este es el gran problema. Quizás es algo que nosotros tenemos que empezar también a cultivar en nuestro corazón. En un momento, perdonadme, de mucho populismo evangélico en muchos países. Hay que salir a la calle y hay que hacer ruido y hay que hacerse notar que los evangélicos ya somos muchos y un montón y que los políticos vengan y se arrodillen o nos hacemos una foto con ellos. Hermanos, es que no está en la Biblia. La revolución espiritual está en tu corazón, en mi corazón y en salir del salero y ser sal y luz donde el Señor nos ha puesto, en nuestro trabajo, nuestro vecindario, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro pueblo. No hacer bochinche, como dicen en Argentina, no hacer ruido, no, transformación interior profunda, radical. Que ser evangélico quiere decir ser una nueva criatura en Cristo. No uno más, en el zoo religioso de nuestra sociedad. Pablo utilizará 3 argumentos cuando hable de la esclavitud. Y el primero, fijaos en el versículo 1 y 9, es proclamar que él sigue siendo esclavo de Jesucristo. Hombre, si esta mañana vengo aquí y te pregunto si eres adicto, a lo mejor te ofendes, ¿no? ¿Adicto yo? Hermanos y hermanas, somos adictos a la peor de las adicciones.
a la peor de las adicciones. Se llama pecado. ¿Sabéis lo que dice una persona que ha dejado el alcohol? Que siempre es alcohólico. Ah, hombre, no, tú antes bebías. No, sigo siendo alcohólico. Hermano, tú y yo seguimos siendo pecadores hasta que lleguemos a la puerta del cielo. Pecadores en rehabilitación. No seguimos pecando. Hay recaídas. Pero somos pecadores. Hombre, quizás yo no peco con el pecado que peca mi hermano. Pero es que la Biblia no hace mucha distinción entre la mentira y la fornicación, o entre el orgullo y la crítica. Creedme, no hay tanta distinción, Tenemos mucho que aprender de las adicciones. No hacen distinción entre el alcohol, la cocaína, la marihuana, el tirar monedas, el hacer apuestas. No. Es que la adicción está aquí. No está en la substancia. Es que mi pecado está aquí. Lo que sucede luego es una expresión de mi pecado. Y Pablo va a reconocer que es prisionero de Cristo, que está encadenado a Cristo. Cristo le lleva en cadenas. Cristo le ha hecho prisionero. Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje para hoy, para nosotros. No puedo hacer lo que me pides. Soy prisionero de Cristo. Ahí están mis cadenas. Y quizás nos lo tenemos que recordar. Soy esclavo, soy siervo, soy doulos. Es cierto que antes tenía otro amo, terrible, que me esclavizaba. Y la verdad os hará libres. Y ahora soy esclavo por amor a mi Señor. No por miedo, no por sentimientos de culpa, todo eso ya ha pasado. No porque mi pecado me arrastra y... No. Por amor a Cristo soy esclavo de Él. Hay una ley en el reino de los cielos, difícil de entender, pero que está por encima de toda ley romana o de todas las leyes humanas. Y Pablo le dirá a Filemón: Onésimo es tu hermano. Perdonadme, dinamita pura. Eres rico, eres pobre, eres guapo, eres feo, tienes muchos estudios, no sabes leer, es igual. Eres mi hermano en Cristo. Y somos parte de la familia de Dios. No hay hijos especiales. Todos hemos sido adoptados, todos, por la gracia de Dios. Y otra cosa muy interesante, es que cada palabra, cada expresión tiene peso. Versículos 15 y 16. Quizás por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Yo aquí, si me permitís, estoy pensando en cuántos hijos nuestros se han apartado. ¿En cuántos miembros de nuestras iglesias? ¿En cuántas personas que les hemos predicado el Evangelio? Es la lógica de Dios, no es la mía. Quizás para eso se apartó. Hombre, nosotros como padres, como creyentes, como pastores, nos gustaría que todos estén aquí, que no se aparten, y ya sabemos lo que es el mundo y les puede ofrecer. Onésimo había oído hablar del Evangelio, Como esclavo en la casa de Filemón había oído hablar del Evangelio y quizás incluso conocía a Pablo personalmente, pero pensó que su cadena era una cadena humana. Continúa Pablo, no ya como esclavo, sino como hermano muy amado. Es decir, ya no recibas
para que tu economía siga funcionando y tu patrimonio. No. Es tu hermano muy amado. También otra reflexión, ¿cómo nos recibimos unos a otros? Hermanos muy amados, o si te puedo te chincho. Que esta iglesia es mía. Es que aquí las cosas se hacen como a mí me gustan. Y tú vienes aquí, hermano muy amado. Aquí hay lecciones para todos. Los catalanes estábamos aquí muy tranquilitos y vinisteis los hermanos de otros países. Hermanos muy amados. Hermanos de otros países. Respeto hacia los catalanes. Hermanos muy amados. Y este es el milagro de Dios, que de personas de diferente procedencia, diferente lugar, pues Dios está haciendo una hermosa familia. Dice un himno muy antiguo, que nuestros hermanos seguro lo conocen, nuestros hermanos de alabanza. De maneras misteriosas suele Dios aún obrar. Quizás te has escapado, quizás has estado coqueteando en el mundo, quizás has metido la cabeza y otras cosas donde no las tendrías que haber puesto. Pero quizás para eso te apartaste. La esclavitud decía que las personas eran propiedad del amo. Y esto destruía la gran enseñanza bíblica que Dios nos ha creado con una gran dignidad. Nadie pertenece a otra persona. Solo pertenece a su creador. Claro. Por eso combatimos la prostitución. Porque mi dinero no puede comprar una mujer. Pero hermanos, por eso mismo combatimos también la pornografía. Porque mi dinero o mi participación en las redes convierte a las mujeres o por eso intento, si soy hombre de negocios, quien lo sea, que mi negocio, mis empleados, reciban aquello que es justo. Porque no puedo levantar mi empresa con la injusticia. Y si soy empleado, tengo que ser justo, porque trabajo para Cristo. La iglesia local era y sigue siendo ese lugar de encuentro, de restauración, de unidad, porque estamos en Cristo. Y la epístola a los Gálatas 3:28, un texto muy conocido, Pablo va a sentenciar. Yo entiendo que Gálatas 3:28 es un paradigma, es un principio de esos que Pablo establece. Gálatas 3:28, ya no hay diferencia entre judío y griego. Nosotros esto nos puede parecer una tontería, pero un judío no podía comer cualquier cosa. Y al griego le encantaban los callos, la tripa, hoy diríamos la butifarra negra, y el judío decía, vaya barbaridad, ¿eh? Y muchas más cosas. Pues ya no hay diferencia, ¿eh? Ya no hay diferencia entre esclavo y libre. En realidad, muchas veces el poderoso es esclavo de sus riquezas. Esto es otro tema, ¿eh? ¿Sabes aquello de que había un hombre tan pobre, que solo tenía dinero? Y algunos todavía no se han enterado. Pero es que tampoco en la Iglesia en Cristo hay diferencia entre hombre y mujer. Mensaje muy radical, ¿eh? Porque ¿qué pasa? Bueno, las mujeres cada vez se quieren parecer más a los hombres, perdonadme, en lo malo. Y algunos hombres en lo malo también a las mujeres. No, estamos en Cristo. Las diferencias que el mundo establece no existen en la Iglesia. No hay lucha de clases. No necesitamos mujeres empoderadas en la Iglesia. Tampoco necesitamos machistas. ¿Me entendéis, no? Estamos en Cristo. Donde yo cuando te veo a ti, veo un hermano o una hermana. Y si no, no he entendido el Evangelio.
De Filemón, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a decir muchas cosas buenas, ¿eh? Bueno, muchas no porque no hay tiempo. Pero Filemón era un hombre de negocios, rico, propietario de esclavos, miembro de la iglesia en Colosas, pero sobre todo era un hombre transformado por el amor de Dios y obediente al apóstol Pablo. De unido. Y me diréis, ¿y quién era Apia? Apia era su esposa. ¿Y por qué Pablo la cita? Pues porque la persona que mandaba a los esclavos en casa era la mujer, era la esposa. Y entonces Pablo quiere que Apia tenga mucho que ver en la decisión de Onésimo y probablemente su hijo Arquipo. Así que vemos en Filemón cosas muy preciosas. Una es que utiliza pues esa casa, ese habitáculo que Dios le ha dado para que se reúna la iglesia. Muchas veces los que somos pobres, los que no tenemos tanto dinero, envidiamos a los ricos, ¿verdad? Yo recuerdo, no es que mi pobre mamá fuera envidiosa, pero siempre decía, me gustaría que me tocara la lotería. Digo, sí, mamá, sí. Dice, porque así haría muchas limosnas. A la pobre mujer nunca le tocó. Bueno, conoció a Cristo, esta es la mejor lotería. Pero muchas veces pensamos, ay, si yo tuviera, No, con lo que tienes, hazlo. No esperes que te toque nada. Filemón ponía su casa a disposición de la iglesia. Y esto era un riesgo. Era un riesgo porque pronto empezaron a haber persecuciones de cristianos en esa parte de Turquía. ¿Qué más hacía Filemón? Pues vemos muy rápidamente en los versículos 4 y 7 que Filemón era un motivo de gratitud para aquellos que le conocían. Oye, paramos un momento. ¿Cómo te recuerda a ti las personas? Cuando hablan de ti, de Jordi, de Joan, de Josep, de María, dan gracias por ti. Somos un motivo de bendición. Me decía un amigo mío que le extrañó, un amigo mío, pastor en Madrid, que fue a comer a casa de unos creyentes y los creyentes a veces, yo creo que es buena cosa, tenemos versículos ahí en nuestros comedores y tal. Y vio un letrero y en el letrero decía, en esta casa no se critica a los hermanos, se les bendice. Y le llamó mucho la atención. Hemos sido llamados a ser de bendición. Tú y yo. A enriquecer a los demás. Que tenga dinero con dinero, que tenga tiempo, que tenga energía, cariño, afecto, servicio, lo que sea. Pero ojalá se pueda decir de nosotros lo que se decía de Filemón. Hermano, eres de bendición en mi vida. Filemón era de bendición en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque tenía un amor y fidelidad a Cristo tan grande, y en primer lugar, que esto se traducía en cómo trataba a los demás. Versículo 5. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Fijaos que el orden es importante. Del amor y la fe para el Señor Jesús y para todos los santos. No es al revés. Eres un gran humanista y a veces te acuerdas del Señor. No. Amas tanto al Señor que también amas a los seres humanos que están a tu alrededor. Verticalidad, horizontalidad. No hay, en la Biblia no hay algo así como una espiritualidad desencarnada. Amo al Señor. Perdón. Ahora es cuando me quedo sin voz y no es el micrófono. Ama al Señor, que te zurzan. Bueno, es una traducción no literal, pero dice, si amas a Dios y dices al que viene a pedirte algo, ve y que te caliéntate en otro sitio, que te zurzan, ¿no? Más o menos, no he dicho ninguna barbaridad. Amo al Señor y por lo tanto
inevitablemente he de amar a los seres humanos que están a mi alrededor. Versículo 7 declara esta esencia del carácter cristiano. Gracias a ti han sido confortados. ¿Qué os recuerda la palabra confort? Lo habéis cantado esta mañana, ¿eh? O lo ha dicho mi hermano Nuño, no sé. Paracletos, es la palabra paracletos. El ministerio del Espíritu Santo, consolar, confortar. Gracias a ti, fijaos, viene a decir, el Espíritu Santo ha trabajado en los corazones de los santos, el corazón de los creyentes. No sabemos cómo. Era una zona de terremotos, quizás había habido algún terremoto y Filemón había ayudado con sus bienes o había tenido gente en casa, o sinceramente era, como se dice en el norte de España, era un chirimiri. Es decir, estaba ayudando continuamente a los creyentes. Y su carácter era el carácter del Espíritu Santo. Creemos, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, creemos que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, pero cuando hablamos de todo esto no sé si nos queda un poco una entelequia, algo ahí que no sabemos cómo meterlo, ¿no? No, el Espíritu Santo trabaja a través nuestro. Y nosotros, pues somos las manos de Dios, los ojos, la boca, etc. Pablo le va a decir algo muy interesante en el versículo 9, y aquí hay un aviso para todos los padres, todas las madres, todos los pastores, todos los líderes, para cada uno. Te ruego por amor. Tremendo. Pablo era apóstol. Pega un golpe en la mesa, algunos lo haríamos, no? S'ha acabat el bròquil. Recibe a Onésimo, punto. Te ruego por amor. Veo aquí cómo obra Dios en nuestras vidas. Cuando nos desviamos, metemos la pata, somos infieles, en aquello que sabemos que tenemos que hacer, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, te ruego por amor, rectifica, vuelve al camino, vuelve a tu llamamiento. Repito, Pablo tenía una autoridad como apóstol, pero la deja de lado. El amor ennoblece a quien escribe, a quien lo pide. En cambio, la autoridad puede conducir fácilmente a la arrogancia. Cada vez que yo, a veces como padre, he pegado golpe de puño en la mesa, he dicho, bueno, se ha acabado, alguna vez lo tenemos que hacer. Pero lo que es más efectivo, te ruego por amor. Algunos me conocéis de hace años, he sido psicólogo vuestro, o conocéis a otras personas. Me siento un fracasado si alguien que es paciente mío no se siente amado. Esto no está en los libros de psicoterapia, no está. Está la empatía, está la aceptación, está la autoridad terapéutica. Sintámonos amados. Lo que ha producido más cambios en mi vida es cuando el pastor he sentido que me amaba y me ha estirado la oreja. Josep, te amo, te aprecio, pero debes de cambiar eso. Lo recuerdo de Manuel Rodríguez, lo recuerdo de David Burr, que son los siervos de Dios que yo he conocido. Y ahora de Francisco. Amemos, decía el arzobispo Desmond Tutu, amad a vuestras ovejas y os seguirán hasta el final. Onésimo, ya llegamos al final. Onésimo, espero, ido identificando entre líneas con Onésimo, porque hermano, tú y yo un día huimos también, huimos de Dios. Bueno, algunos os habéis criado en la iglesia, ha sido más difícil la huida, a veces habéis tenido que disimular, un pie dentro y otro fuera, pero
y otros ya literalmente ya huimos y nos fuimos muy lejos. Pero lo cierto es que estamos aquí porque un día conocíamos el camino para volver a casa. Y esto es lo importante. No lo lejos que nos fuimos, no los líos que nos metimos, sino que sabíamos el camino para volver a casa. Los esclavos, como os decía antes, eran personas instruidas, sabían leer, llevar la contabilidad, tenían buenos dotes de administración y la historia de Onésimo es la historia de un hombre que tiene cierto valor en términos humanos, pero que Pablo ve que ese hombre tiene mucho valor para el reino de Dios. Es útil. ¿Qué es lo mejor que podemos decir a veces en la vida cristiana? Que Dios nos ha usado, que hemos sido útiles. Algunos, por la gracia de Dios, hemos sido útiles desde que éramos jovencitos y otros, a lo mejor, por la misma gracia de Dios, en los últimos años de su vida. Porque esta es la parábola tan misteriosa de los que van a trabajar la viña. Algunos son llamados a primera hora y algunos a última hora. ¿Qué hace la gracia? Que el pago sea el mismo. El pago es el mismo. Yo no sé si has experimentado esto esta semana. Dios me ha utilizado en una conversación. He ido a comprar la fruta, he ido a comprar el pescado, lo que sea, y he podido decir algo de ti. O alguien has puesto en mi vida. Que he intentado llegar a su corazón. He hecho una llamada por teléfono. Por cierto, mejor que un WhatsApp. He ido a ver a alguien. He pasado un tiempo. He tenido una mejor actitud ante los problemas. Ese sentido de utilidad que Pablo ve en Onésimo. Para Filemón era un esclavo y probablemente, no, o casi seguro, Pablo vio en él un pastor, un líder. Un líder. Dios es un Dios que transforma un desierto en un jardín. Y la prueba somos tú y yo esta mañana. ¿Dónde estaríamos sin Cristo? Criando cactus. Y ahora estamos alabando a Dios. Es un jardín, hay flores, hay aroma de Cristo en esta iglesia. Fantástico. El corazón de Filemón ha sido rescatado por Jesús. Tenía dinero, pero no tenía Cristo, no tenía nada. Y Pablo le va a recordar entre líneas, que ese esclavo fugitivo necesita ser rescatado, porque tampoco hay tanta diferencia entre uno y otro. Como os decía antes, el nombre Onésimo significa útil, valioso. Y seguramente el apóstol Pablo está jugando aquí con las palabras en el original griego, del cual carezco de conocimientos, pero está diciendo, antes era útil para ti, ahora es útil para Dios. Inicialmente fue útil a su amo Filemón, pero como buen líder, el potencial en el reino de los cielos. Y en la epístola a los Colosenses 4:9 hablará de Onésimo como hermano querido y fiel. Bueno, hay jóvenes de esta iglesia. Ser útiles para Cristo. Ser Onésimo. Todos, los mayores también. Seamos Onésimos. Útiles para Cristo. Llegó a ser un líder, el hijo espiritual de Pablo, engendrado en sus cadenas, ha llegado a ser creyente bajo la influencia de Pablo, y un padre de la iglesia, Ignacio, no está en la Biblia, forma parte de la patrística, lo digo para que luego no os confundáis, pero parece bastante interesante lo que dice Ignacio. Y dice y escribe que este Onésimo llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso y que sucedió a Timoteo. Pero lo más interesante, que parece ser que hizo este esclavo
Onésimo, fue coleccionar las epístolas de Pablo. Es decir, no sabemos cómo Dios lo hizo, algún día lo sabremos, pero si hoy estamos leyendo Gálatas, Efesios, Colosenses, es porque alguien las coleccionó y las guardó. Y probablemente era alguien que sabía escribir, que sabía mantener manuscritos, ¿eh? Y probablemente esto explique el por qué esta carta personal ha llegado hasta nuestros días. Porque quiso que su historia de redención se adjuntara al resto de las epístolas. Bueno, esto es un poco no ciencia ficción, porque tiene bastante base sólida, pero entendéis que no forma parte de la palabra de Dios, sino de la explicación que algunos autores han dado. En todo caso, concluimos y mi deseo es que esta mañana en Onésimo nos veamos todos nosotros reflejados. Porque todos nosotros huimos de la casa del Padre. Todos nosotros en algún momento éramos culpables. Todos nosotros vivimos, si me permitís, en la inutilidad. La palabra onésimo quiere decir útil, pero vivimos en la inutilidad. Sí, pasamos los años, jiji, jaja, hacíamos nuestras cositas, pero para Dios éramos inútiles. Hasta que por su gracia Dios nos encontró. Casualidad de casualidades. Huye de Asia Menor, la actual Turquía, se va a Roma, allí encuentra al apóstol Pablo, Pablo le habla del Evangelio. Bueno, es que Dios tiene sus planes. Y aunque un día era inútil, ahora es útil para el Señor. Y lo contacta con Pablo, que Pablo está ahí en la cárcel, y pobre Pablo, me imagino, deseoso de salir de la cárcel para hablar del Evangelio, pero resulta que incluso en la cárcel sigue engendrando hijos espirituales. Y vaya hijos. Todos nosotros necesitábamos un día un abogado. Todos nos escapamos de la casa del Padre. Todos nos escapamos y fuimos fugitivos. Y necesitábamos, como Onésimo, que alguien abogara por nosotros. ¿Qué es lo que dice Pablo? Yo lo pagaré. Si hay que pagarlo, yo lo pago. Hermano, esto es lo que ha hecho Jesús contigo y conmigo. Yo lo pago. Hicimos destrozos, yo primero. Lo digo para no herir a nadie, hicimos destrozos, muchas tonterías, muchos absurdos, mucho tiempo perdido en vanidades. Yo lo pago. El Señor Jesucristo lo ha pagado. Por lo tanto, la epístola, espero haberos puesto un poco de miel en la boca, la epístola a Filemón no es un escrito más, es una carta de libertad, de tu libertad y mi libertad. Un día éramos esclavos del peor de los amos que hay en este mundo, del peor de los amos, del mismo Satanás. Y Dios compró nuestra libertad, costosa, cara. ¿Vamos a seguir viviendo como esclavos o como personas libres en Cristo? Dios os bendiga. Damos gracias a Josep por esta exposición de la carta a Filemón y ahora queremos responder al Señor también en oración a este mensaje que Dios nos ha dado en esta mañana y queremos, por un lado, darle las gracias por esta libertad que realmente el Señor ha conseguido por nosotros y queremos también pedirle ayuda a Dios para que podamos ser útiles, para que otros que todavía son esclavos, que todavía son inútiles para Dios, puedan venir a conocer esta libertad y puedan disfrutar de ella. Así que oremos ahora en respuesta, 2, 3 oraciones y seguimos adelante.